Primavera de 1220. Los defensores de Samarcanda ven levantarse una nube de polvo más allá de las murallas. No es una tormenta. Son miles de jinetes mongoles que avanzan por el desierto. Samarcanda se encuentra en Asia Central, en el territorio de la actual Uzbekistán. Es una de las ciudades más ricas y mejor defendidas del imperio de Jorezm. Al frente del ejército que se acerca se encuentra Genghis Khan. Antes de recibir el título de Khan, era conocido como Temujin. Los mongoles rodean la ciudad y cortan los caminos que la comunican con el exterior. Vigilan cada puerta con sigilo. Quien sale de las murallas queda expuesto a sus arqueros. El ejército no avanza como una masa sin control. Cada unidad tiene una ruta y un objetivo. Aquel conquistador que había sido un niño abandonado en la estepa, ahora dirige el ejército más temido de Asia. Los caballos le otorgan una velocidad clave. La disciplina y la información permiten aprovecharla. Esta es la historia de cómo un solo hombre construyó aquel ejército y de cómo lo utilizó para derribar imperios. Antes de continuar te agradecemos un like, que te suscribas y que compartas el vídeo. Así nos ayudas a seguir trabajando y rescatando historias del pasado. Continuamos. Para entender cómo Genghis Khan llegó hasta Samarcanda, debemos volver a su infancia en la estepa mongola. Temujin nació en 1162 cerca del río Onon, en el nordeste de la actual Mongolia. Era una tierra de grandes pastos, inviernos extremos y familias nómadas que vivían de sus rebaños. Los animales proporcionaban alimento, ropa y transporte. Perderlos significaba quedar expuesto al hambre y a los ataques de otros clanes. Cada clan obedecía a un jefe que debía repartir pastos, proteger a las familias y mantener las alianzas. El padre de Temujin era Yesugei, un guerrero del clan Borjigin, con sus propios seguidores. Cuando Temujin tenía unos 9 años, Yesugei lo llevó a buscar una futura esposa entre los Sonjirat. Los Sonjirat eran una confederación asentada al este de la estepa y conocida por sus alianzas matrimoniales. La joven elegida era Borte. Temujin permaneció con la familia de ella mientras Yesugei emprendía el camino de regreso. La historia secreta de los mongoles cuenta que durante el viaje, Yesugei aceptó comida de un grupo de tártaros. Regresó enfermo y murió poco después. Con él desapareció la autoridad que protegía a su viuda y a sus hijos. Entre sus antiguos aliados estaban los Tallichud. Eran parientes de Yesugei y habían combatido junto a él, pero se negaron a obedecer a su viuda. Levantaron sus tiendas y abandonaron a la familia en la estepa. Hoelun quedó sola con sus hijos. Para alimentarlos pescó, recogió raíces y aprovechó cuanto podía encontrar cerca del río. El hambre provocó enfrentamientos dentro de la propia familia. Según la historia secreta de los mongoles, Temujin y su hermano Kasar discutieron con Bekter por el reparto de los alimentos. Bekter era su medio hermano mayor. Temujin y Kasar lo esperaron con sus arcos y lo mataron. Hoelun condenó el crimen. La familia había sobrevivido al abandono, pero ahora quedaba marcada por una muerte entre hermanos. Años después, los Tallichut regresaron y capturaron a Temujin. Le colocaron una kanga, una pesada pieza de madera que sujetaba el cuello y limitaba el movimiento de los brazos. Durante una celebración, Temujin golpeó a su guardián y escapó hacia un río cercano. Se ocultó en el agua mientras sus perseguidores registraban la orilla. Un hombre llamado Sorkan Shira lo descubrió. Estaba sometido a los Tallichud,
pero decidió guardar silencio. Después lo ocultó con ayuda de sus hijos y le permitió escapar. Años más tarde, Temujin recompensó a la familia que le había salvado la vida. Tras recuperar la libertad, volvió a buscar a Borte y se casó con ella. El matrimonio lo unió a los Ongirat y le proporcionó una alianza que su propia familia ya no podía ofrecerle. Poco después, los merquitas atacaron su campamento y secuestraron a Borte. Los merquitas eran un pueblo rival que tenía una vieja deuda con la familia de Temujin. Años antes, Yesugei había raptado a Huelun y se la había quitado a un guerrero merquita. Temujin aún no tenía hombres suficientes para rescatar a su esposa. Por eso pidió ayuda a Togrul, un antiguo aliado de su padre que gobernaba a los quereitas. Los quereitas formaban una de las confederaciones más poderosas de la estepa. Temujin también recurrió a Yamuka, su hermano jurado y un jefe con numerosos seguidores. Los tres reunieron una fuerza común, derrotaron a los merquitas y recuperaron a Borte. El rescate aumentó el prestigio de Temujin. Muchos guerreros empezaron a verlo como un jefe capaz de proteger a quienes lo seguían. Borte permaneció a su lado y participó en decisiones familiares y políticas. Su primer hijo, Yoshi, nació poco después del cautiverio. Temujin lo reconoció como hijo y lo mantuvo dentro de la familia. Durante un tiempo, Temujin y Yamuka continuaron unidos. Pero los dos aspiraban a dirigir las mismas rutas, los mismos rebaños y los mismos guerreros. Yamuka defendía el poder de la antigua aristocracia tribal. Temujin también respetaba el linaje, pero concedía mando a hombres de origen humilde que demostraban valor y lealtad. Esa diferencia atrajo a pastores, guerreros sin rango y familias cansadas de depender de los viejos clanes. Temujin sufrió derrotas y vio cómo algunos aliados cambiaban de bando. Lo sostuvo un grupo de compañeros que permaneció con él incluso cuando parecía vencido. Boorchu y Yelme estaban entre aquellos hombres. Más tarde ocuparon puestos importantes dentro de su ejército. Temujin también aprendió a utilizar el talento de sus enemigos. Se cuenta que un arquero Tayichud admitió haber derribado su caballo durante una batalla. Temujin lo perdonó, lo incorporó a sus filas y le dio el nombre de Gebe, que significa flecha. Gebe acabó dirigiendo algunas de las campañas más audaces del imperio. Otro de sus grandes generales fue Subedei, hijo de una familia de herreros. Ni Gebe ni Subedei pertenecían al círculo más poderoso de la aristocracia. Su ascenso demostró que Temujin podía confiar el mando a hombres sin un gran linaje. La guerra contra Yamuka duró años y obligó a los dos bandos a buscar alianzas por toda la estepa. Temujin venció a los tártaros, rompió con Togrul y derrotó a los naimanos. Cada victoria eliminó a un rival e incorporó nuevos hombres a su ejército. Yamuka terminó capturado por algunos de sus propios seguidores. Cuentan que Temujin mandó ejecutar a quienes lo entregaron, porque habían traicionado a su señor. Yamuka murió poco después. Con él desapareció el último rival capaz de disputar a Temujin el control de la estepa. En 1206, una gran asamblea reconoció a Temujin como soberano de los pueblos mongoles.
Allí recibió el título de Gengis Khan. Gobernaba a pueblos que habían combatido entre sí durante generaciones. Su siguiente desafío era impedir que todo volviera a dividirse cuando terminara la guerra. Si te está gustando el documental, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita. Así nos ayudas a seguir ofreciéndote estos contenidos. Ahora vamos a entrar en el ejército que hizo posibles sus conquistas. Gengis Khan sabía que una alianza tribal podía deshacerse tras la muerte de su jefe. Para evitarlo, reorganizó a la población y al ejército en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres. El sistema decimal ya se conocía en la estepa. La novedad fue aplicarlo a una escala mucho mayor y romper la dependencia de los antiguos clanes. Gengis Khan mezcló a familias de distintos orígenes dentro de las mismas unidades. Un guerrero ya no combatía únicamente junto a sus parientes. Obedecía a un jefe de 10 hombres. Ese jefe respondía ante el mando de 100 y la cadena continuaba hasta llegar al Khan. La unidad mayor recibía el nombre de Tumen y, en teoría, reunía a 10.000 hombres. En la práctica, su número podía ser menor después de una campaña. Lo importante era su lugar dentro de la estructura de mando. Esta organización permitía dividir el ejército sin perder el control. Cada fuerza conocía a su jefe, su objetivo y el punto donde debía reunirse con las demás. Los pueblos derrotados también entraban en este sistema. Sus guerreros eran apartados de los antiguos jefes y repartidos entre unidades leales a Gengis Khan. Así redujo la posibilidad de una rebelión y convirtió a antiguos enemigos en soldados de un ejército común. La disciplina era severa. Si un hombre abandonaba su puesto, podía comprometer a toda la unidad. Por eso los castigos se aplicaban también a los compañeros que no habían logrado detenerlo. El sistema no se mantenía solo mediante el miedo. Los soldados recibían una parte del botín y podían ascender si demostraban valor, obediencia y capacidad. Para un hombre sin linaje, servir al Khan abría una carrera que antes estaba reservada a la aristocracia. El nuevo orden ofrecía recompensas, pero exigía una lealtad situada por encima de la familia y del clan. En el centro del sistema estaba la Keshig, la guardia personal de Gengis Khan. Sus miembros protegían el campamento durante el día y la noche. También custodiaban las armas, los caballos y las entradas a la tienda del soberano. La Keshig era mucho más que una escolta. Los hijos de aliados y comandantes servían cerca del Khan y aprendían cómo funcionaba el nuevo poder. Su presencia también frenaba posibles rebeliones. Un jefe que pensaba traicionar al Khan sabía que su hijo vivía dentro del campamento imperial. Muchos miembros de la guardia terminaron ejerciendo como oficiales, jueces y administradores. Gengis Khan eligió a sus generales por una mezcla de experiencia, parentesco y confianza personal. Boorchu dirigió el ala derecha. Mukali recibió el mando de grandes operaciones en China. Yebe y Subedei dirigieron campañas lejos del campamento principal. El Khan no intentaba controlar cada movimiento desde su tienda. Marcaba el objetivo general y esperaba que sus comandantes resolvieran los problemas del terreno. Esa libertad tenía límites. Un general podía cambiar la ruta, pero no podía ignorar la misión recibida. Gracias a este sistema, varias fuerzas podían operar a gran distancia y seguir trabajando para el mismo plan.
Cuando una encontraba resistencia, no siempre tenía que esperar nuevas órdenes. El mando local decidía si debía rodear el obstáculo, bloquearlo o buscar otro paso. Esta forma de dirigir daba velocidad al ejército. También obligaba a Gengis Khan a elegir hombres capaces de pensar por sí mismos. El caballo sostenía toda la estrategia. Cada guerrero llevaba varias monturas y las alternaba durante la marcha. Cuando un animal se cansaba, el jinete cambiaba de caballo y dejaba descansar al anterior. Así podían recorrer largas distancias sin agotar a toda la caballería al mismo tiempo. Los caballos mongoles eran pequeños y resistentes. Podían buscar hierba bajo la nieve y sobrevivir con menos alimento que muchas razas criadas en los grandes establos. Aún así, ningún ejército de caballería podía avanzar sin agua ni pastos. Antes de una campaña, los exploradores localizaban pozos, ríos y zonas donde las monturas podían alimentarse. El ejército viajaba con rebaños y animales de carga. Los soldados llevaban carne seca, leche fermentada y queso endurecido para soportar largas jornadas. Esto reducía la necesidad de transportar enormes convoyes de suministros, pero no eliminaba la logística. Un error al calcular el agua podía matar a los caballos antes de llegar al enemigo. Por eso las distintas fuerzas avanzaban separadas cuando el terreno no podía alimentar a todos los animales. Más tarde se reunían en el punto elegido para la batalla. Desde lejos podían parecer ejércitos independientes. En realidad, cada uno cumplía una parte del mismo plan. Esta forma de marchar confundía a los defensores. Ninguna ciudad sabía con certeza dónde se encontraba la fuerza principal. Si repartía sus tropas, se debilitaba en todas partes. Si las concentraba en un solo lugar, dejaba abiertos otros caminos. La velocidad servía de poco sin información. Los exploradores marchaban por delante y observaban los caminos, los pasos de montaña y los movimientos del enemigo. Algunos permanecían ocultos durante días para contar soldados o estudiar una fortaleza. Los mercaderes también aportaban noticias. Conocían las rutas y las disputas que dividían a las cortes extranjeras. Los prisioneros y desertores revelaban dónde estaban los almacenes y qué comandantes desconfiaban entre sí. El Khan reunía esos datos antes de decidir la dirección del ataque. Después intentaba impedir que el rival obtuviera la misma información. Sus jinetes capturaban mensajeros y cortaban los caminos entre ciudades. Un ejército aislado podía conservar sus hombres, pero dejaba de saber cuándo debía moverse o quién necesitaba ayuda. Para transmitir sus propias órdenes utilizaban mensajeros a caballo. En el campo de batalla recurrían a banderas, tambores y señales visibles desde la distancia. Cada unidad conocía de antemano el significado de aquellas señales. Una bandera podía ordenar el avance. Un tambor podía indicar que había llegado el momento de concentrarse. Las órdenes sencillas reducían la confusión cuando el polvo y el ruido impedían escuchar una voz. El objetivo no era controlar a cada jinete. El objetivo era conseguir que miles de hombres reaccionaran como partes de una misma fuerza. El arma más característica era el arco compuesto. Se fabricaba con madera, cuerno y tendón. Su tamaño permitía manejarlo desde la silla. Los arqueros podían disparar mientras avanzaban, giraban o se alejaban del enemigo.
Usaban distintos tipos de flechas según la distancia y el objetivo. Los mongoles no buscaban siempre una carga inmediata. Primero probaban la formación rival con disparos y ataques breves. Si el enemigo mantenía el orden, se retiraban y volvían desde otro ángulo. Si una unidad empezaba a separarse, aumentaban la presión sobre ese punto. La caballería mejor protegida esperaba detrás. Sus jinetes llevaban lanzas, espadas y armaduras para entrar en el combate cercano. Cuando los arqueros debilitaban un sector, los lanceros atacaban ese lugar. Esta combinación evitaba gastar a los hombres mejor armados en el primer choque. También obligaba al adversario a tomar una decisión difícil. Si permanecía quieto, soportaba los disparos. Si avanzaba para alcanzar a los arqueros, podía romper su propia formación. El ejército mongol esperaba ese momento. No necesitaba destruir toda la línea a la vez. Le bastaba con abrir un hueco y aumentar el desorden antes de que el mando rival pudiera corregirlo. La retirada fingida era una de las maniobras más conocidas de los mongoles. No consistía en huir sin control. Una unidad retrocedía mientras conservaba la formación y seguía observando al enemigo. El perseguidor veía espaldas y caballos alejándose. Podía creer que ya había ganado. Si aceleraba, sus tropas más rápidas dejaban atrás al resto. La formación se alargaba y perdía contacto con la retaguardia. Entonces los mongoles se volvían o guiaban al perseguidor hacia otras fuerzas que permanecían ocultas. El ataque caía sobre los flancos y cerraba la ruta de regreso. La maniobra exigía una disciplina extraordinaria. Los hombres que fingían huir debían controlar el miedo y mantener la distancia correcta. Los mandos ocultos tenían que esperar el momento exacto. Si atacaban pronto, el enemigo descubría la trampa. Si esperaban demasiado, la primera unidad podía ser alcanzada y destruida. La retirada fingida no vencía por magia. Funcionaba cuando el rival perseguía sin proteger los flancos ni mantener contacto con el resto del ejército. Los mongoles ofrecían una victoria aparente y castigaban a quienes confundían movimiento con derrota. ¿Qué te parece más decisivo en este ejército? ¿La velocidad, la disciplina o la información? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Te leemos. Las grandes cacerías servían como entrenamiento militar. Miles de jinetes formaban un círculo alrededor de una zona extensa. Durante varios días estrechaban el cerco sin permitir que los animales escaparan. Cada hombre debía mantener su posición con respecto a las unidades vecinas. Si alguien rompía la línea, podía arruinar el trabajo de todos. El ejercicio enseñaba a avanzar, coordinarse y cerrar una salida. Más tarde aplicaban la misma lógica contra un ejército. Una fuerza presionaba el frente mientras otras buscaban los flancos. El enemigo podía seguir combatiendo, pero cada movimiento reducía el espacio disponible. El objetivo era impedir la retirada y convertir el campo de batalla en una trampa. La caballería dominaba el campo abierto, pero una muralla cambiaba las reglas. Un caballo no podía cruzar un foso ni derribar una puerta. Al principio, los mongoles tenían poca experiencia para tomar grandes ciudades. Gengis Khan resolvió el problema incorporando especialistas de las regiones conquistadas. Primero utilizó ingenieros procedentes del norte de China. Más tarde sumó técnicos musulmanes de Asia Central. Estos hombres construían catapultas, arietes, torres y puentes. También excavaban túneles bajo las murallas o desviaban cursos de agua cuando el terreno lo permitía. Los cautivos realizaban muchos de los trabajos más peligrosos. El ejército aprendía después de cada asedio. Una técnica eficaz se copiaba y viajaba con los ingenieros hacia la siguiente campaña.
Cada conquista aumentaba la capacidad de la fuerza que venía detrás. Los mongoles no abandonaron su forma de combatir. La ampliaron con conocimientos que la estepa no podía ofrecerles. El resultado fue un ejército de jinetes que también podía atacar fortalezas. Gengis Khan utilizó el terror para acelerar las rendiciones. Las ciudades que resistían podían sufrir saqueos, ejecuciones y esclavitud. Las que abrían sus puertas también pagaban tributos y entregaban hombres. Sin embargo, una rendición temprana podía reducir el castigo. Los supervivientes difundían lo ocurrido en la ciudad anterior. Cuando el ejército se acercaba, los defensores ya conocían las consecuencias de una resistencia prolongada. Esa reputación ahorraba tiempo y hombres a los conquistadores. Pero solo funcionaba porque la amenaza era creíble. Detrás del miedo avanzaban jinetes, ingenieros y comandantes capaces de cumplirla. El terror no sustituyó a la estrategia. Fue una parte de un sistema que combinaba información, movilidad y violencia calculada. Antes de atacar Jorecm, Gengis Khan probó su sistema contra los reinos del norte de China. Xia Occidental era un reino fortificado situado al suroeste de Mongolia. Más al este, la dinastía Jin gobernaba una gran parte del norte chino. Ambos estados disponían de ciudades amuralladas, almacenes y ejércitos permanentes. En 1209, Xia Occidental aceptó someterse después de una campaña mongola. La guerra mostró que la caballería podía devastar el campo y aislar ciudades. También mostró que un asedio mal preparado podía detener el avance. En 1211, Gengis Khan inició una guerra mucho mayor contra la dinastía Jin. Sus generales evitaron detenerse ante cada fortaleza. Atacaron caminos, campos y depósitos para separar a las guarniciones de sus recursos. Cuando los defensores salían de las murallas, los mongoles intentaban llevarlos a terreno abierto. En el paso de Yehulin, al noroeste de la actual Pekín, el ejército Jin perdió la coordinación. La derrota abrió el camino hacia el interior, pero la dinastía aún conservaba numerosas ciudades. La campaña continuó durante años. En 1215 cayó Sondu, la capital Jin, situada donde hoy se encuentra Pekín. El asedio confirmó que los mongoles ya podían tomar una gran ciudad. Sin embargo, la victoria planteó un problema que ningún arco podía resolver. Saquear una capital era rápido. Gobernarla exigía impuestos, almacenes y funcionarios. Gengis Khan empezó a conservar escribas, técnicos y administradores de los territorios sometidos. China no solo le dio riqueza. Le enseñó a convertir un ejército nómada en una fuerza capaz de conquistar y administrar ciudades. En 1218, la expansión mongola alcanzó la frontera del imperio de Jorecm, que ocupaba gran parte de Asia Central y de Irán. Controlaba las rutas comerciales que unían China con el mundo islámico. Su soberano era el Shah Muhammad II. Había ampliado sus dominios con rapidez y confiaba en sus ciudades fortificadas. La capital era Samarcanda, una gran ciudad comercial situada en la actual Uzbekistán. La ciudad de Bujará también estaba en la actual Uzbekistán y era uno de los principales centros religiosos y mercantiles de la región. En la frontera oriental se encontraba Otrar, hoy en Kazajistán. Por allí pasó una caravana enviada desde los dominios del Gran Khan. El gobernador de Otrar acusó a los comerciantes de espiar. Confiscó sus mercancías y ordenó matar a casi todos los integrantes de la caravana. Un superviviente consiguió llegar hasta el campamento mongol. El Khan no respondió de inmediato con un ejército. Envió emisarios al Shah y exigió la entrega del gobernador. El Shah rechazó la petición. El representante principal fue ejecutado, y los otros emisarios regresaron humillados. Para Gengis Khan, el ataque contra sus comerciantes y enviados era un desafío directo a su autoridad.
la vía diplomática quedó cerrada. Durante los meses siguientes preparó una invasión a una escala que Jorezm no esperaba. En 1219, Gengis Khan llevó su ejército hasta Otrar. Allí evitó lanzar a todos sus hombres por el mismo camino. Dividió el ejército en 4 grandes fuerzas. Cada una recibió una ruta y un objetivo concreto. Los generales Chagatai y Ogodei quedaron frente a Otrar para mantener ocupada a la guarnición. Yochi avanzó por el curso inferior del río Sirdaria y atacó las ciudades de la frontera. Otra fuerza marchó hacia Banakat, una ciudad situada más al este junto al mismo río. Gengis Khan siguió con Tolui por la ruta más inesperada. Aunque avanzaban separadas, las 4 fuerzas obedecían al mismo plan. El Shah Muhammad no sabía dónde se encontraba el ataque principal. También temía reunir a todos sus soldados porque desconfiaba de algunos comandantes. Por eso repartió las tropas entre las ciudades. La decisión parecía prudente. En realidad, permitió a los mongoles atacar cada guarnición por separado. El ejército de Jorezm era numeroso, pero nunca llegó a combatir como una fuerza unida. La maniobra más arriesgada llevó a Gengis Khan hacia el desierto de Kisilkum. Esta región de arena y matorral se extiende entre los actuales Uzbekistán y Kazajistán. Los defensores vigilaban los caminos conocidos y esperaban el ataque desde el este. El Khan eligió una ruta que consideraban demasiado dura para un gran ejército. Atravesarla exigía conocer la posición de los pozos y calcular el agua para miles de hombres y caballos. Las fuerzas avanzaron separadas para no agotar cada punto de abastecimiento. Los jinetes alternaron sus monturas para llegar en condiciones de combatir. Durante días, el ejército principal desapareció de la vista de los exploradores enemigos. Cuando volvió a aparecer, ya había superado las defensas de la frontera. El objetivo inmediato era la ciudad de Bujará. La sorpresa no dependió únicamente de la velocidad. Dependió de aparecer en un lugar donde el Shah no esperaba encontrar a Gengis Khan. La guarnición de Bujará salió de la ciudad e intentó abrirse paso. En campo abierto perdió la protección de las murallas y fue derrotada. La población abrió las puertas, aunque la ciudadela continuó resistiendo. Los ingenieros acercaron las máquinas y los cautivos realizaron los trabajos más peligrosos. Tras la caída, el ejército tomó alimentos, animales y materiales para continuar la campaña. Los artesanos fueron separados porque sus conocimientos podían servir en otros lugares. Bujará dejó de ser un obstáculo y se convirtió en una base para avanzar hacia Samarcanda. La capital se encontraba más al este. Contaba con murallas, talleres y una guarnición importante. El Shah Muhammad no regresó para dirigir la defensa. Había repartido sus tropas y ahora no podía concentrarlas con rapidez. Los mongoles rodearon Samarcanda y cerraron los caminos de salida. También colocaron cautivos en formación para que el ejército pareciera mayor desde las murallas. Los ingenieros prepararon máquinas contra las puertas y las torres. Una parte de la guarnición salió a combatir. Los mongoles evitaron un choque frontal y separaron a esos defensores de la ciudad. Samarcanda se rindió pocos días después. La ciudadela mantuvo una última resistencia antes de caer. La capital de Jorezm había sido derrotada sin que el Shah lograra reunir un ejército para socorrerla. La campaña funcionó porque cada parte de la fuerza cumplió una tarea. Los exploradores eligieron la ruta. Los jinetes crearon la sorpresa y los ingenieros abrieron las murallas. El Khan sabía que la guerra no terminaría mientras Muhammad pudiera reunir nuevas fuerzas. Por eso envió a Hebe y a Subedei tras el Shah. Los dos generales partieron con caballería ligera y dejaron atrás las máquinas de asedio. Su misión no era ocupar cada ciudad. Debían impedir que Muhammad descansara, reuniera soldados o recuperara autoridad. El Shah
Huyó hacia el oeste mientras sus gobernadores negociaban por separado. Cada jornada de fuga confirmaba que ya no controlaba el imperio. Finalmente se refugió en una isla del mar Caspio. Murió allí en 1220, lejos de su corte y sin haber organizado una defensa común. Con su huida y su muerte, Joredm perdió al único gobernante que podía coordinar una resistencia general. El principal foco de resistencia pasó a Jalal al-Din, uno de los hijos del Shah. Consiguió reunir tropas y derrotó a una fuerza mongola en Parwan. Fue una victoria real y demostró que los invasores podían ser vencidos. Sin embargo, sus comandantes discutieron por el reparto del botín. Varios contingentes abandonaron el ejército antes de la siguiente batalla. El Khan aprovechó la división y persiguió a Jalal al-Din hasta el río Indo. El príncipe formó a sus hombres con el agua a la espalda. Ya no podía seguir retrocediendo. Los mongoles presionaron el centro y buscaron los flancos. La formación resistió hasta que empezó a romperse. Jalal al-Din se lanzó al río con su caballo y alcanzó la otra orilla. Sobrevivió, pero el ejército que había reunido quedó destruido. Joredm aún tenía ciudades y combatientes. Lo que ya no tenía era un mando capaz de unirlos. Urgench ofreció una resistencia distinta. Era una ciudad rica situada junto al delta de la Mudaria, en una región de canales y terrenos húmedos. Aquel paisaje reducía la ventaja de la caballería. Los mongoles tuvieron que combatir cerca de las murallas y dentro de calles estrechas. Yochi quería conservar la ciudad para gobernarla después. Chagatai defendía un ataque más duro. La rivalidad entre los hermanos retrasó las operaciones. Gengis Khan entregó el mando a Ogodei para recuperar la coordinación. Los ingenieros abrieron brechas y la lucha entró en los barrios. Urgench cayó después de una resistencia prolongada. Más al sur, Tolui recibió la misión de someter Jorasán. Esta región abarcaba partes de los actuales Irán, Afganistán y Turkmenistán. Allí se encontraban ciudades como Merv, Nishapur y Herat. Las campañas provocaron matanzas, deportaciones y la destrucción de comunidades enteras. Las crónicas medievales hablan de cifras enormes de muertos. Los historiadores actuales no pueden verificarlas. Lo que sí muestran las fuentes es que numerosas ciudades perdieron población, artesanos y recursos. Los mongoles separaban a los especialistas antes de repartir a los cautivos o ejecutar a los combatientes. Otros prisioneros transportaban máquinas y trabajaban en el siguiente asedio. Cada ciudad vencida alimentaba la campaña que caería sobre la siguiente. El terror viajaba por delante del ejército. Cuando aparecían los primeros jinetes, la noticia de otras destrucciones ya había llegado. Si quieres seguir recibiendo información sobre estos episodios históricos, suscríbete a Memoria del Tiempo. Tu apoyo nos permite continuar investigando y produciendo documentales como este. La caída de Joredm convirtió a Gengis Khan en soberano de pueblos muy distintos. Sus dominios ya no estaban formados solo por pastores de la estepa. También incluían agricultores, comerciantes, artesanos de las grandes ciudades. El campamento imperial recibía el nombre de Ordo. Con él viajaban la familia del Khan, la guardia, los escribas y el tesoro. El centro político del imperio todavía se desplazaba con el soberano. Para gobernar las ciudades, Gengis Khan mantuvo a muchos funcionarios locales. También recurrió a escribas y gures. Los uigures eran un pueblo de Asia Central con una larga tradición administrativa y una escritura propia. Esa escritura fue adaptada a la lengua mongola. Las órdenes podían copiarse y viajar, sin depender únicamente de la memoria de un mensajero. Los registros ayudaron a controlar tributos, nombramientos y repartos. El término ulus designaba las tierras y los pueblos vinculados a la familia de Gengis Khan.
Khan distribuyó derechos sobre pastos, poblaciones e ingresos entre sus hijos y hermanos. El reparto recompensó a la familia, pero también creó dominios que más tarde competirían entre sí. El comercio era esencial para la estepa. Los mongoles necesitaban grano, telas y metales que no podían obtener de sus rebaños. Por eso el Gran Khan concedió protección a los mercaderes que viajaban bajo su autoridad. Esos viajeros también transmitían noticias sobre caminos y conflictos políticos. Budistas, musulmanes, cristianos y otras comunidades conservaron sus cultos. La tolerancia reducía las rebeliones y permitía aprovechar a especialistas de muchas regiones. Pero tenía un límite claro. Ninguna autoridad religiosa podía colocarse por encima del Khan. Las fuentes posteriores hablan de normas atribuidas a una ley imperial llamada Yasa. No conservamos ese código como un texto completo. Sí aparecen órdenes sobre la disciplina, la traición y la protección de los enviados. El imperio combinó seguridad en las rutas con castigos extremadamente duros. Décadas después, los sucesores del Khan ampliaron la red de caminos y la protección del comercio. Ese periodo sería conocido como Pax Mongolica. No fue una paz basada en la igualdad. Fue el orden impuesto por una dinastía que castigaba con violencia cualquier desafío. Gengis Khan también debía decidir quién gobernaría después de su muerte. Su hijo mayor era Jochi. Había nacido poco después del rescate de Borte y Chagatai cuestionaba su paternidad. Los dos hermanos discutieron abiertamente y amenazaron con dividir a la familia. Para evitar una ruptura inmediata, Gengis Khan eligió a su tercer hijo. Ogodei no era el guerrero más temido. Era el candidato que sus hermanos tenían más posibilidades de aceptar. La decisión protegió la unidad durante un tiempo. No eliminó las rivalidades que aparecerían en las generaciones siguientes. En 1226, Gengis Khan volvió a marchar contra Xia Occidental. El reino se había negado a apoyar una de sus campañas. Los mongoles cortaron las rutas y tomaron una fortaleza tras otra. Gengis Khan murió en 1227 antes de la rendición final. Las fuentes no permiten establecer con seguridad la causa de la muerte. Sus comandantes ocultaron la noticia y mantuvieron la ofensiva. Cuando la campaña terminó, el imperio se extendía desde el Pacífico hasta las tierras próximas al mar Caspio. Aún no era el enorme territorio que muestran los mapas de décadas posteriores. Sus hijos y nietos continuaron la expansión. Ogodei completó la conquista de los Jin. Batu y Subedei avanzaron por Europa Oriental. Ulegu destruyó Bagdad muchos años después. Gengis Khan no dirigió esas campañas. Pero todas utilizaron el ejército, la dinastía y la ambición imperial que él había dejado. El Khan no inventó la guerra nómada. La transformó en un sistema capaz de coordinar fuerzas lejanas, tomar ciudades y gobernar territorios. A sus seguidores les ofreció orden, botín y oportunidades de ascenso. Para muchos pueblos conquistados dejó cautiverio, ruina y muerte. Su genio militar y su violencia no pertenecen a historias separadas. Formaron parte del mismo proyecto de conquista. Te agradecemos que te suscribas a Memoria del Tiempo y nos dejes tu like para apoyar el canal. Y si quieres seguir conociendo la historia, haz clic en el vídeo que aparece ahora en pantalla. Nos vemos en el próximo episodio.